Me da un paquete de prepago Movistar y una gaseosa, por favor. ¿Desea agrandarlo? ¿La gaseosa? No, el paquete prepago. Ahora puedes agrandar tu prepago Movistar. Por ejemplo, si compras un paquete o plan todo en uno, recibirás un mensaje para que elijas agrandar tus megas o minutos desde 500 pesos adicionales. Así de fácil. Aplica para planes y paquetes seleccionados. Compra marcando asterisco 611 numeral o en la app Mi Movistar. Aplican condiciones y restricciones. Movistar, elige todo. Análisis, opinión y entrevistas. En Contexto. Dirige Diego Sierra. En Contexto. Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva emisión de En Contexto a través de los 1420 AM de La Cariñosa. Aquí encuentra noticias, entrevistas, debate y análisis profundo de los hechos más importantes de Ibagué, Tolima, Colombia y por qué no del mundo. Gracias por acompañarnos. Hoy en Contexto de La Cariñosa, los retos del periodismo en época electoral. Estamos aquí con connotados panelistas, queridos colegas, y ellos son Oscar Viña, Rodrigo Ariza, Carlos Gómez, Humberto Leighton y Héctor Vera. Con ellos vamos a analizar este tema en minutos, pero antes vamos al resumen de noticias. Lo que pasa en Ibagué y el Tolima, en Contexto. Seis, 4 minutos, bien. Hace unos instantes, el gerente del IVAL ha producido un comunicado a la opinión pública. El gerente general de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IVAL S.A.E.S.P. oficial informa a la opinión pública que 1. Fui designado por el señor alcalde doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez como gerente de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IVAL S.A., o mejor S.A.E.S.P. oficial a partir del 8 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta mis capacidades intelectuales y experiencia en áreas relacionadas con agua potable y saneamiento básico, información que reposa en mi hoja de vida y que es de conocimiento público y totalmente verificable. 2. En cumplimiento de mis funciones y honrando la confianza en mí depositada por el señor alcalde, he actuado conforme a la normatividad vigente y mis principios profesionales y personales, sin presiones de ningún tipo. 3. No he renunciado ni el señor alcalde me ha solicitado la renuncia. Es decir, que aquí ya el gerente del IVAL está desmintiendo lo que se venía diciendo en la capital del departamento del Tolima frente a su renuncia. A ver, Estefi Cortés, continuemos con ese punto número 4 de este comunicado del gerente del IVAL. Así es, el suscrito con mi equipo de directivos y la empresa estamos siendo víctimas de una sistemática persecución por parte de algunos medios de comunicación radiales y escritos, así como medios alternativos electrónicos a través de la continua divulgación de noticias falsas e irresponsables sin que se nos otorgue el derecho de la réplica ni la oportunidad de aclaración o pronunciamiento de ningún tipo ni la oportunidad de verificación directa con la fuente oficial que es esta empresa, lo cual es además vulneratorio de los principios éticos periodísticos. Hay otro punto, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en lo que respecta a En Contexto, el día de ayer nos llamaron cerca de las 5:30 de la tarde, si no estoy mal, allí tengo el teléfono, la llamada, en el teléfono tengo la llamada de una persona que nos llamó para comunicarnos de que el gerente del IVAL había renunciado. Simplemente no teníamos la renuncia en nuestras manos del gerente del IVAL. Llamamos para confirmar esa información y esa noticia aquí en Contexto no se emitió. De manera responsable actuamos. Es decir, que en este caso la Cariñosa, En Contexto de La Cariñosa, ha actuado de manera responsable. Aquí en ningún momento hemos emitido un tipo de información, en este caso, que ha obligado al gerente del IVAL a generar este comunicado. ¿Por qué decimos esto? Porque en el punto 5, el gerente ha dicho que está siendo víctima de conductas sistemáticas de diferentes medios de comunicación. No vamos a mencionar los medios de comunicación, pero dice que está siendo víctima de conductas sistemáticas de diferentes medios de comunicación que atentan contra el buen nombre, la honra y la honorabilidad de él, de mis funcionarios, abro comillas, y de la empresa de los ibaguereños, ocasionando un daño irreparable que se ve reflejado en la pérdida de oportunidades económicas, financieras y de inversión, por lo cual se elevarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por la presunta responsabilidad civil, administrativa y penal que se derive de estas conductas.
Sexto punto, Estefi Cortés, de este comunicado. Esta empresa, a través del suscrito gerente y el acompañamiento del equipo de profesionales, técnicos y directivos, seguiremos trabajando de manera comprometida para sacar adelante los grandes proyectos en aras de impulsar a Ibagué como una ciudad sostenible y garantizar la estabilidad financiera y operativa de la empresa. ¿Qué dice el séptimo punto, Estefi? Esta administración se ha caracterizado por tener unos canales de comunicación directos y constantes con los funcionarios y las organizaciones sindicales en el marco del respeto por la autonomía gerencial y la sana retroalimentación. Y aquí está precisamente la voz del ingeniero Carlos Fernando Gutiérrez Gamboa, gerente general del IVAL, frente a este comunicado que acaba de emitir hace pocos minutos. Como gerente de la empresa ibaguereña de Acueducto Alcantarillado IVAL, quiero informar a la opinión pública que, primero, fui designado por el señor alcalde doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez como gerente general de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IVAL a partir del 8 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta mis capacidades intelectuales y experiencia en áreas relacionadas con agua potable y saneamiento básico. Información que reposa en mi hoja de vida y que es de conocimiento público y totalmente verificable. Segundo, en cumplimiento de mis funciones y honrando la confianza en mí depositada por el señor alcalde, he actuado conforme a la normatividad vigente y mis principios profesionales y personales, sin presión de ningún tipo. Tercero, no he renunciado ni el señor alcalde me ha solicitado la renuncia. Cuarto, el suscrito como mi equipo de directivos y la empresa estamos siendo víctimas de una sistemática... Allí está entonces el gerente del IVAL, Carlos Fernando Gutiérrez Gamboa, haciendo precisión sobre lo que se había manifestado en diferentes medios de comunicación sobre su renuncia. 6-10 minutos, Estefi Cortés, más noticias a esta hora antes de ir con nuestro debate. Fiscalía está tras la pista de agresor de una adolescente hallada sin vida y abusada en zona rural de Ibagué. Así es, una persona fue individualizada y se espera la plena identificación para solicitar su captura, con el fin de que responda por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento y tortura. La Fiscalía en el Tolima trabaja sin descanso para identificar plenamente al agresor del adolescente de 16 años, hallada sin vida con signos de violencia sexual y maltrato físico la noche del pasado 26 de febrero en la vereda Aparco, zona rural de Ibagué, luego de haber sido reportada como desaparecida. ¿Qué titulan a esta hora los principales diarios del país? Estefi Cortés, ¿qué es noticia en lo nacional? A esta hora, noticias nacionales según el portal RCN Radio. Gobierno considera inconveniente regular de sedes sociales. Ministerio de las TIC requiere que es más conveniente la autorregulación de las mismas. En otras informaciones, era evidente que la empresa construyera Hidroituango, exgerente de EPM. El exdirectivo dijo que ahora la prioridad es recuperar el megaproyecto. 6-11 minutos, cierra la tarde y aquí están las noticias y también el debate. Una pausa y regresamos. En contexto. Y a esta hora informaciones con la Cámara de Comercio de Ibagué. Precisamente la Cámara de Comercio invita a los ibaguereños a renovar su matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Yo renuevo, yo soy legal. Y precisamente en materia turística, 38 operadores turísticos del Tolima impulsados por la Cámara de Comercio de Ibagué participan activamente en Misión Comercial en la versión número 38 de la vitrina turística Anato Nacional Vitrina Turística 2019, espacio donde el departamento tiene la oportunidad de promocionar su portafolio de distintos destinos mágicos y encantadores. Informaciones con la Cámara de Comercio de Ibagué. Hola, soy Oscar Javier Briñez, representante legal de Casas Automáticas. Contribuimos a la felicidad de las personas por medio de un estilo de vida tecnológico, controlando sus casas y empresas desde el celular. Invito a todos los empresarios a renovar su matrícula mercantil antes del 31 de marzo de 2019. Yo renuevo, soy formal. Cámara de Comercio de Ibagué, trabajando por una región de empresarios. Usted escucha En Contexto. 6-12 minutos, saludamos a nuestros panelistas. Oscar Viña, querido colega, bienvenido a En Contexto, gracias por acompañarnos. Diego, muchas gracias a usted y a toda la audiencia, una feliz noche. Rodrigo Ariza, bienvenido a En Contexto. Diego Sierra, muchas gracias y es un placer estar aquí en medio de estos grandes amigos y colegas. Carlos Gómez, bienvenido a En Contexto. Diego, un saludo para usted y toda la audiencia y gracias por la invitación. Humberto Leighton, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por habernos invitado, Diego.
Apreciado amigo Héctor Vera, bienvenido en Contexto. Gracias a usted por la invitación y a esta importante casa periodística por la audiencia. Los retos del periodismo en época electoral. Son muchos los que se avecinan. Mire ahorita lo que está pasando con las noticias falsas, las redes sociales, las estrategias que se tejen a través de perfiles falsos, en fin, la preparación pronunciamiento. De los en las diferentes escuelas de periodismo que no existe como tal. Exactamente, la preparación. Miren los ejemplos que ya se han venido presentando en otros países como Estados Unidos, campañas se denominan negras, sucias, y pues bien, hoy nos vamos a ocupar de ese tema y queremos precisamente prevenir a la ciudadanía, que tenga el ojo abierto, que elija bien, pero que elija, digamos, sin ningún tipo de engaño, que elija como debe ser. 6:14 minutos, a ver, Oscar, iniciamos este debate, los retos del periodismo en época electoral. Bueno, los retos son múltiples porque aquí hay que hacer diferentes lecturas frente a lo que ocurre en el mundo. La primera de ellas tiene que ver con las audiencias y la educación de las audiencias, entendiendo de que las redes sociales el día de hoy invaden o contaminan totalmente las diferentes formas de comunicarnos y esto permite generar este tipo de rumores, olas, mala información, fake news, como quieran también llamarlas, que conduzcan a que el periodista en estos nuevos retos tenga que tener la posibilidad de fortalecer su credibilidad con unas buenas noticias. Lo que acaba de ocurrir acá en Ibagué, y lo mencionó usted ahorita con lo del IVAL, es una muestra fehaciente de lo que puede suceder en cualquier lugar del mundo. Y es que a partir de que alguien en un medio de comunicación dice, renunció el gerente del IVAL, todos los demás medios se están pegando y se están contaminando, generando una caja de resonancia única que le está haciendo mucho daño a la sociedad en general. Porque no es solamente este hecho, los hechos se dan en todas las esferas, llámese el campo social, llámese el campo deportivo, ¿sí? el campo económico, ¿sí? Entonces este tipo de situaciones son las que debemos nosotros también como periodistas empezar a analizar para reeducarnos primero nosotros y para educar a una audiencia que exige todos los días una mejor información a través de los diferentes medios de comunicación. A ver, Humberto Leito. Bueno, 6:15. Yo pienso que el periodismo desde sus orígenes ha sido político aquí en la China y en la Conchinchina. Y en mi caso, en mi caso personal, no. Es decir, es complicado hablar hoy de política y no estar allí tan cerca del periodismo. Claro, es que el periodismo está relacionado con la política. Todos los periódicos, todos los medios colombianos desde que nacieron fueron medios políticos. Inicialmente, y lo son todavía, lo que pasa es que ahora se disfrazan, pero antes eran más abiertos, y yo no voy a criticar ni a censurar la actitud política de ningún periodista, él está en todo su derecho de aspirar a lo que se sea, pero lo que tiene es que ser honesto con su audiencia. Por ejemplo, aquí en Ibagué, se me vino un caso en este momento a la cabeza, uno de un señor Hernando Páramo Rengifo. No sé si ustedes escucharon, ustedes son muy jóvenes para eso, yo estaba en mi adolescencia y lo escuchaba. Él tenía un noticiero que se llamaba A Trinchera Liberal, y era uno de los más que se escuchaba, y estaban en ese momento en la pugna entre Santofimio y Rafael Caicedo Espinosa, cuando se dividieron por la dirección del Partido Liberal, que el Partido Liberal en esa época era prácticamente el único partido que existía aquí en el Tolima y aquí en Ibagué. Entonces, pero el señor tenía, a pesar de ser su tribuna, una tribuna netamente política, él tenía la honradez de decir, atrincheres en amigos, el Partido Liberal, Rafael Caicedo Espinosa y tal vaina, y uno sabía que el tipo llevaba la corriente política ya metida, pero sabía con quién era el que estaba hablando. Pero ahora, tras de una inocente noticia, o tras de inocentes informaciones como esa que están rectificando ahora, se quieren hacer pasar de que no, de que son limpios en todo, cuando llevan un veneno político en el fondo total. Entonces esa hipocresía, esa mentira, esa falsedad, esa falacia es la que yo no comparto. Soy periodista y tengo mi posición política también, pero yo la expreso y la firmo. Cuando yo hago un artículo de opinión, lo firmo para que sepan que es mi pensamiento, no el del periódico ni el de ninguno más, sino el mío. Y yo no voy a engañar a nadie, ni he engañado jamás a nadie. Y todo el mundo sabe aquí cuál es mi militancia política y qué tendencias tengo en la política.
a nadie engaño. Entonces, eso es lo que debe tener uno, carácter, para decir las cosas, pero que que una persona que lleva 3 años haciendo campaña en la alcaldía salga a última hora con un comunicado que no, que fue que me invitaron y que yo no sabía y que no sé qué, eso sí es muy, muy cínico. A ver, Carlos Gómez. Ese tema, lo que escuchó ahora Humberto, nosotros que somos oyentes de radio y que nos hemos hecho con la radio, es la honestidad, sí, lo que dice él es la honestidad. Y yo doy otro ejemplo concreto y doy nombres porque creo que es bueno dar nombres. Hay un hombre que yo siempre admiré y siempre he admirado y lo respeto como amigo, Edgar Antonio Valderrama. Él hacía algo que era muy bello, el Festival de Música Campesina. Yo doy fe que un día estuve 2 días parrandeando en Rovira y era conmovedor ver esos chivas y esos mixtos llenos de campesinos, y él llenaba la concha acústica con los finalistas. Y algo mejor, era el único que yo sé que le logró sacar pauta a Cigarrillos President, que ya como que ni existe eso. Después de que él se lanzó a la política, él ya quiso volver a eso, y hoy yo siempre he dicho, ni político ni periodista. Se perdió. Yo hoy en día lo respeto como ser humano, como persona, pero ya como periodista para mí ya murió, hace pero rato, no lo escucho ni por error. ¿Por qué? Porque es que esa parte es muy complicada, y a mí me han dicho, y hablo de Carlos Gómez, a mí me propusieron hace muchos años que fuera candidato al consejo. Gracias a Dios un amigo me dijo, no, usted no está listo para eso hoy, y le digo quién me lo propuso, Pompilio Avendaño, cuando yo trabajaba en Concalidad. Hoy en día le agradezco a Dios porque creo que cada persona, y doy un ejemplo más, Gonzalo Gallo, él cuando era cura todavía estaba en las encuestas en el 56% para ser alcalde de Cali. Y me encantó la respuesta que él dio. Cuando le dijeron, bueno, usted decida, se dijo, no, yo le sirvo más a Cali siendo un buen cura. Si usted es barrendero, sea barrendero. O sea, cada persona tiene que ser, lo que dice Humberto, honesto con lo que quiere ser, pero yo creo que esto es un poder, tener un micrófono es un poder, y la cuestión política es muy complicada, entonces la persona tiene que de un principio cantarlas, y creo que hoy en día con lo de las redes, pues ya la gente no perdona, esto es para bien y para mal. Hoy se reunió la Corte Suprema precisamente para hablar de la responsabilidad que se tiene cuando uno escribe. Entonces, si el señor manda una mentira y yo la reenvío, yo también soy cómplice de esa mentira, y para eso se reunió hoy la Corte Suprema, precisamente porque esto es muy delicado, y dijo algo que a mí me quedó sonando, que son palabras mayores. Cuando usted escribe algo en una red, tiene la misma responsabilidad que un periodista. Esas son palabras mayores, y yo a eso le tengo respeto, la responsabilidad. A ver, Héctor Vera. Mire, yo creo que hay que poner esto en esta forma, y es la siguiente. El ejercicio de la política siempre ha contaminado los medios de comunicación, ha estado presente ahí, eso es una verdad de a puño. Y la política genera una lucha, una contienda por el poder, una guerra. Y si seguimos la enseñanza del profesor Clausewitz, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Entonces, siempre en esa contaminación de los medios por la acción política, la verdad termina siendo la primera víctima. Y lo que debe, la responsabilidad social de los medios, tanto como empresa periodista como individualmente considerado, es la defensa de la verdad y la búsqueda del bien común como el fin último del periodismo, como una profesión social de las más importantes. Tan cierto es eso que el prestigioso periodista español e intelectual Ignacio Ramonet, director del prestigioso diario El Mundo Diplomático, Diego, y compañeros panelistas de Audiencia de la Cariñosa, escribió un ensayo que se llama El Quinto Poder. ¿Qué sostiene el quinto poder Ramonet? Dice, el cuarto poder se volvió una cosa tan desmadrada, como dicen los españoles, que nos toca constituir un quinto poder para que nos defienda del cuarto. ¿Por qué? Porque los excesos de los medios, tanto como empresas con políticas sistemáticas para hacer conductismo e imponer posiciones políticas, como personas, como líderes de opinión en los medios, pueden generar problemas políticos tremendos. Entonces, pero la pregunta en este tema es, ¿quién, amigos del panel, cuál es el dique de contención para eso? Esa es la pregunta que les ¿Cuál es el dique de contención? La verdad, en tiempos de campañas sucias, de campañas oscuras, en donde debe prevalecer la verdad, que finalmente es el centro del periodismo. ¿Cómo decirle hoy a la comunidad, escuche nuestros programas, nuestros noticieros, y quede bien informada? Reflexionemos sobre eso y debatamos, Humberto, a ver. Yo creo que ese punto es fundamental, y para mí parte de la ética y de la formación del periodista. Si el periodista es ético, sabe que tiene que balancear la noticia que va a dar. Sabe que si va a atacar a alguien, tiene que darle la posibilidad de que ese alguien se defienda.
tiene también que descubrir quién está diciendo la verdad, si el que están atacando o el que se está defendiendo, y para eso debe de investigar también, porque no es posible que nomás que con un rumor se arma un bochinche como el que estamos. Por fortuna llegó esa noticia que es la que hemos trajinado, la del Ival. Se arma el bochinche de todos los que repitieron como cajas de resonancia eso, sin constatar si eso era cierto o no era cierto. No había se había podido llamar a la oficina de prensa cualquiera, si el gerente no le contesta y allá le va a decir que no, o espere, yo certifico, hasta el momento a mí no me han dicho nada. Entonces esa noticia hasta el momento no es oficial, no, o no hay cómo comprobarla. Y debido a esa facilidad con que estamos tomando el periodismo, además de meterle el veneno político también a todo eso, es lo que estamos viendo, acá en Ibagué sobre todo. A ver, Oscar, y después vamos con Rodrigo. De Santos decía claramente de que cada periodista parte de su propia honestidad en el contar las historias. Lastimosamente ninguna noticia es objetiva, toda noticia es subjetiva, y se vuelve subjetiva porque cuando el hecho en sí pasa por su ojo, por su voz, por lo que escribe, ya en ese momento se empieza a contaminar a partir de su propia cosmovisión. Eso lleva o conduce a que cuando usted tiene también dentro de su estructura una política determinada frente a la noticia que es contaminada frente a lo que nos está contando De Santos, que es contar el hecho de manera honesta, pues conduce a que se produzcan este tipo de noticias en